Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch, estoy muy contento de tenerlos por aquí. Antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal y le den un me gusta a este video para apoyar el contenido. Hoy vamos a analizar y comentar la película Rumble del año 2021. En un mundo donde la lucha libre de monstruos es el deporte más popular y lucrativo, la historia se centra en la ciudad de Stoker, un lugar que alguna vez fue glorioso gracias a Rayburn, un luchador legendario que inspiró a toda una generación. Sin embargo, tras la desaparición de su héroe, la ciudad cae en el olvido y pierde su brillo. Es aquí donde conocemos a Winnie Coyle, una joven entusiasta y persistente que trabaja incansablemente para mantener vivo el gimnasio de su padre. Winnie posee una chispa especial, una combinación de determinación heredada y un optimismo inquebrantable, cualidades que la impulsan a buscar un nuevo campeón para salvar el legado de su familia. Su camino se cruza con Steve, un monstruo bonachón y sin pretensiones, que vive una vida sencilla como luchador aficionado en bares clandestinos. Steve está lejos de ser el prototipo de atleta musculoso. Es más bien un espíritu libre, un amante del baile y de la buena música, cualidades que en un principio parecen ser un estorbo para el éxito profesional, pero que esconden un talento innato para la improvisación y el ritmo sobre el cuadrilátero. A pesar de su falta de confianza, Winnie ve en él algo que nadie más percibe. Ella asume el papel de entrenadora, una figura clave que recuerda a los grandes managers del boxeo clásico, quienes no solo enseñan técnica, sino que forjan el carácter de sus pupilos. El proceso de entrenamiento no es nada convencional. Winnie comprende que, para ganar, Steve no debe convertirse en una copia de los luchadores arrogantes que dominan la liga, sino que debe abrazar su propia esencia. Esta filosofía refleja una lección de vida muy profunda. La verdadera victoria reside en la autenticidad. A medida que avanzan, descubrimos la historia personal de Steve, un personaje que vive bajo la sombra de la presión externa y que, gracias a los consejos de Winnie, aprende que la fuerza no siempre proviene de los músculos, sino de la conexión con uno mismo y con el público. La narrativa nos lleva hacia el enfrentamiento definitivo contra Tentacular, el campeón actual, un ser cuya soberbia y poder físico representan todo lo opuesto a la humildad de Steve. La lucha final no es solo un combate coreografiado, sino un despliegue de cómo el arte y la danza pueden transformarse en una estrategia de lucha efectiva. Al final, el triunfo de Steve es el triunfo de la singularidad sobre la estandarización. La película nos deja una reflexión agridulce pero esperanzadora sobre cómo, incluso en un mundo obsesionado con la fama y el espectáculo, siempre hay espacio para aquellos que tienen el valor de ser diferentes. Es un recordatorio de que, con el apoyo adecuado y la confianza necesaria, cualquiera puede alzarse desde las profundidades para alcanzar la gloria sin perder su verdadera identidad en el camino. La esencia de esta historia trasciende el simple enfrentamiento deportivo, pues profundiza en la psicología de un personaje que, por mucho tiempo, creyó que no merecía un lugar bajo los reflectores. A medida que Winnie moldea su figura, Steve comienza a entender que su pasión por el baile no es un hobby ajeno al cuadrilátero, sino su arma más poderosa. Hay una melancolía palpable en los primeros momentos del entrenamiento. Vemos a un monstruo que se disculpa por ser quien es, alguien que carga con el peso de unas expectativas ajenas que nunca encajaron con su naturaleza amable. La dirección de Winnie es magistral en este sentido, ya que ella no intenta borrar los defectos de Steve, sino que los convierte en su sello distintivo, transformando sus movimientos torpes en una coreografía que desarma a sus oponentes. La relación entre ambos evoluciona con una calidez genuina, convirtiéndose en el motor emocional que sostiene la trama cuando los obstáculos parecen insuperables. Es fascinante observar cómo la película captura la frustración de quienes han sido descartados por un sistema que solo valora la fuerza bruta y el ego desmedido. Steve representa a todos aquellos que han tenido que ocultar sus talentos por miedo a no ser comprendidos. Cuando llega el momento de la verdad, frente a un coloso como Tentacular,
Steve no recurre a la violencia desmedida, sino a la libertad de movimiento que tanto le costó aceptar. El cuadrilátero se convierte en un escenario de expresión artística, donde la autenticidad actúa como un golpe contundente que sacude los cimientos de la arrogancia. En el clímax, la conexión entre el público y Steve es el resultado de ver a alguien siendo valiente con su propia identidad. No es solo una victoria deportiva, sino una reivindicación del individuo. El desenlace nos deja con un sabor de boca inolvidable, porque valida la idea de que, a veces, el éxito no es llegar a la cima siendo alguien más, sino escalar hasta allí manteniendo intacta nuestra esencia. Es, en última instancia, una oda a la perseverancia, una lección sobre cómo la figura de un mentor puede cambiar el destino de alguien, recordándonos que incluso en el espectáculo más superficial, la humanidad y la verdad siempre terminan encontrando su espacio para brillar. Steve no solo recupera el honor de Stoker, sino que redefine lo que significa ser un héroe, demostrando que la mayor de las fuerzas nace precisamente de la honestidad con la que nos mostramos ante el mundo. El viaje de Steve no termina al sonar la campana final del cuadrilátero, sino que marca el inicio de una transformación interna mucho más profunda. A través de los ojos de Winnie, vemos cómo el miedo al juicio ajeno se disuelve para dar paso a una confianza que antes parecía inalcanzable. Este cambio de mentalidad es lo que realmente eleva la película por encima de una simple cinta animada, convirtiéndola en un estudio sobre la autoaceptación. Steve pasa de ser un monstruo que pedía perdón por existir a convertirse en un estandarte de la libertad creativa, demostrando que su cuerpo, a menudo visto como algo torpe o inadecuado, es en realidad un instrumento de una gracia singular cuando se mueve al ritmo de su propio corazón. La dinámica con Winnie también merece una mención especial, pues ella carga con el peso de un legado familiar que le exigía perfección, pero al elegir a Steve, ella también rompe con las convenciones. Su capacidad para ver talento donde otros solo veían un fracaso es lo que la define como una mentora excepcional. Ella no lo entrena para vencer a Tentacular usando sus mismos métodos crueles, sino que lo empuja a observar la vida con la misma curiosidad que él dedica a sus pasos de baile. Esta complicidad crea un vínculo tan fuerte que, durante el enfrentamiento final, la victoria no se siente como un logro de ella sobre él, sino como un triunfo conjunto de dos almas que se negaron a encajar en moldes preestablecidos. Incluso los momentos de duda en la trama, donde la presión mediática parece asfixiar la autenticidad de Steve, se sienten profundamente humanos. La película logra retratar con precisión esa sensación de vértigo que surge cuando alguien finalmente decide ser visto por lo que realmente es, dejando atrás la máscara del conformismo. La fuerza de esta narrativa radica en que no castiga la vulnerabilidad, sino que la coloca en el centro del escenario como el motor principal de la victoria. Cuando el polvo se asienta en el estadio, la lección es clara y resonante. El mundo siempre tendrá espacio para el caos creativo y la bondad genuina. Al final, Steve no solo se corona como campeón de la lucha de monstruos, sino como el primer luchador que, al negarse a ser una herramienta de marketing, se vuelve un verdadero símbolo de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron desplazados en un mundo lleno de ruido y apariencias. La transformación de Steve trasciende la pantalla porque nos confronta con la idea de que la verdadera valentía no reside en el músculo que golpea, sino en la fragilidad que se atreve a ser expuesta. Hay una secuencia particularmente conmovedora donde se percibe cómo él comienza a reconciliarse con su pasado, entendiendo que cada rechazo anterior fue simplemente un proceso de filtrado necesario para encontrar a quien, como Winnie, pudiera apreciar su ritmo particular. La relación entre ambos es un recordatorio de que los grandes mentores no buscan crear clones de sí mismos, sino escultores que retiran el exceso para revelar el alma que siempre estuvo oculta bajo una fachada de torpeza. La puesta en escena de la lucha contra Tentacular se siente como una danza liberadora, una rebelión coreografiada que deja en ridículo a quienes confunden la fuerza con la rigidez. Mientras Tentacular es puro ego y energía estática,
Steve es fluido y dinámico, una metáfora viviente de que adaptarse al cambio es la mayor ventaja competitiva que un individuo puede poseer. Se nota en la mirada del público esa transición lenta desde el escepticismo hacia la fascinación, un fenómeno colectivo que ocurre cuando una audiencia finalmente reconoce una verdad que llevaba tiempo dormida bajo el ruido del espectáculo comercial. Lo que hace que la odisea de Steve sea tan humana es precisamente que nunca pierde su capacidad de asombro ante las pequeñas cosas, como un buen paso de baile o un acorde que resuena con su interior. Es un héroe que no necesita una armadura reluciente ni una postura imponente para imponer respeto, porque su poder emana de una honestidad radical que desarma cualquier hostilidad. El legado de su padre, que al principio pesaba como una losa sobre Winnie, termina siendo reinventado, no como una carga de expectativas impuestas, sino como un lienzo en blanco sobre el cual ella y Steve pueden dibujar un futuro diferente. Al concluir este viaje, queda claro que Stoker no solo recuperó a un campeón, sino que redescubrió su propia alma a través de un extraño que aprendió a amarse a sí mismo. La victoria final resuena mucho después de que los créditos empiezan a rodar, dejando esa sensación cálida de que ser uno mismo, con todas nuestras peculiaridades y ritmos distintos, es la forma más alta de heroísmo. Steve nos enseña que el cuadrilátero es, en última instancia, nuestra propia vida, y que cada paso que damos hacia la autenticidad es un golpe certero contra el miedo que nos impedía brillar. Es, en esencia, una oda a la rebeldía de ser felices siendo quienes somos, sin pedir disculpas por nuestra forma de habitar el mundo. La vida en Stoker, tras el ascenso de Steve, deja de ser el escenario de una nostalgia estancada para convertirse en un ecosistema donde la diversidad comienza a ser celebrada en lugar de marginada. Lo más fascinante es observar el efecto dominó que la victoria provoca en los otros monstruos, quienes, inspirados por el baile de Steve, empiezan a cuestionar si sus propias identidades están siendo sofocadas por las rigurosas expectativas del circuito profesional. Es como si el velo de la industria hubiera caído, permitiendo que la autenticidad se vuelva, por primera vez, el estándar de éxito más codiciado. Steve, lejos de retirarse a una vida de comodidades o de convertirse en el nuevo ídolo inaccesible, decide permanecer cerca de sus raíces, convirtiéndose en una especie de mentor silencioso para aquellos jóvenes que, al igual que él alguna vez, temen mostrar su verdadera esencia. Winnie, por su parte, encuentra en este nuevo orden una paz que no conocía. Su papel ya no es el de una gestora agobiada por el legado de un padre legendario, sino el de una arquitecta de futuros, alguien que entiende que su verdadera habilidad no era técnica, sino la capacidad humana de ver el brillo en lo ordinario. La relación entre ella y Steve madura hasta convertirse en una sociedad simbiótica donde ambos se retroalimentan. Ella le enseña a estructurar sus sueños, y él le enseña a Winnie que, a veces, la estructura más sólida es la que permite un poco de caos y alegría. El gimnasio, antaño polvoriento y olvidado, se transforma en un centro de reunión donde el baile y la lucha conviven en una armonía inesperada. Un santuario donde los errores no se castigan, sino que se integran como parte del estilo personal de cada luchador. Este nuevo capítulo de la ciudad de Stoker subraya una lección vital. El verdadero legado no es el que se deja en forma de trofeos o estatuas de bronce en el centro de la plaza, sino la capacidad de cambiar la narrativa de los que vienen detrás. La historia de Steve y Winnie deja de ser un cuento de hadas sobre la superación personal para transformarse en un manifiesto sobre la convivencia. La ciudad ya no necesita un salvador que pelee sus batallas, sino una comunidad que aprenda a valorar que, en la diferencia, reside nuestra mayor fortaleza. Mientras el sol se pone sobre Stoker, la imagen de Steve practicando unos pasos de baile en el centro del cuadrilátero, bajo la mirada orgullosa de su mentora, es el testimonio definitivo de que la gloria no está al final de un camino solitario, sino en el acto cotidiano de ser fiel a nuestra propia melodía interior, sin importar lo desafinado que el mundo diga que sonamos. El eco del éxito de Steve resuena en cada rincón de Stoker, pero lo que realmente ha cambiado no es la infraestructura de la ciudad,
sino la mirada de sus habitantes. Antes, los monstruos caminaban por las calles con la cabeza gacha, sintiéndose definidos únicamente por su capacidad de destrucción o su falta de ella. Ahora, se percibe una vibración diferente, una suerte de despertar colectivo donde la autoexpresión ha dejado de ser vista como una debilidad. Es conmovedor observar cómo aquellos que antes eran señalados como raros o inadaptados, ahora se reúnen en plazas y parques para ensayar movimientos que mezclan la técnica de lucha con la gracia de la danza, encontrando en esa amalgama una forma de lenguaje universal que Steve ayudó a desenterrar. Winnie, convertida en una figura casi mítica dentro de su comunidad, camina por Stoker con una seguridad renovada. Ella ya no carga el peso de la sombra de su padre como una cadena. Ahora lo lleva como una inspiración que le permite construir su propio camino. Se le ve frecuentemente supervisando el gimnasio, pero no como una capataz que busca resultados rápidos, sino como una observadora paciente que disfruta viendo cómo el talento se desarrolla a su propio ritmo. Su evolución es quizá la más sutil pero la más profunda, pues ha pasado de ser una joven que intentaba recuperar un pasado perdido a una mujer que abraza un presente incierto pero lleno de posibilidades. La conexión entre ella y Steve ha trascendido lo profesional. Son ahora dos almas que comparten el secreto de haber descubierto quiénes son realmente cuando nadie los mira. Steve, por su parte, sigue siendo el mismo gigante bonachón, ajeno a los intentos de convertirlo en un producto comercial. Se le ve en el mercado local, interactuando con los vecinos sin la urgencia de quien busca fama, manteniendo esa humildad que lo hizo grande. A veces, cuando la tarde cae y las sombras se alargan, se detiene a observar su reflejo en los escaparates, y uno puede sentir la paz que emana de alguien que finalmente se siente en casa dentro de su propia piel. Su figura se ha vuelto un símbolo de resistencia silenciosa. Él no necesitó hablar de grandes ideales para cambiar el mundo. Simplemente necesitó ser lo suficientemente valiente para bailar cuando todos esperaban que golpeara. Esta calma que ahora inunda Stoker es una lección sobre cómo la humanidad, incluso en contextos fantásticos de monstruos y cuadriláteros, siempre gravita hacia la autenticidad cuando se le da la oportunidad. Steve no es solo un campeón, es el recordatorio de que el miedo es, a menudo, solo una historia que nos contamos para no arriesgarnos a ser vistos. Al elegir su propio ritmo, no solo se salvó a sí mismo, sino que le dio permiso a toda una ciudad para dejar de fingir. Es una culminación hermosa que nos deja con la certeza de que, aunque el espectáculo termine y los reflectores se apaguen, lo que queda es la libertad de ser, bailar y existir sin más justificación que el deseo de ser nosotros mismos en toda nuestra caótica y maravillosa singularidad. El legado que Steve y Winnie han dejado en Stoker se ha convertido en una leyenda viva, una narrativa que se susurra con cariño entre los jóvenes luchadores que llegan al gimnasio buscando algo más que técnica. Ya no se trata de encontrar al próximo coloso que domine el ranking, sino de hallar a alguien con la valentía suficiente para imprimir su propia personalidad en cada movimiento. La atmósfera del gimnasio ha cambiado radicalmente. Las paredes, que alguna vez estuvieron cubiertas de polvo y pósters amarillentos de héroes del pasado, ahora albergan el sonido de la música y el eco de risas genuinas. Es un espacio de creación, donde el sudor y el esfuerzo ya no se sienten como un sacrificio agotador, sino como una forma de meditación física y artística. Winnie se ha transformado en una figura de guía espiritual, alguien que entiende que el dolor y las dudas son parte esencial de la forja de un campeón. Ella recuerda a menudo los días de incertidumbre, cuando el miedo a fracasar era casi paralizante, y usa esas vivencias para consolar a los nuevos pupilos cuando se sienten perdidos. Su relación con Steve sigue siendo el corazón palpitante de este proyecto. A veces, tras una larga jornada de entrenamiento, ambos se sientan en la lona, conversando sobre cómo la percepción del mundo sobre la fuerza ha dado un giro de 180 grados. Han demostrado que el poder de la vulnerabilidad es inmensamente superior al poder de la intimidación,
un concepto que antes parecía ajeno a este deporte y que ahora es el pilar de su nueva filosofía. Steve, por su parte, continúa siendo el alma humilde que cautivó al público. A pesar de haber alcanzado la cima, su mayor triunfo no es el cinturón de campeonato que cuelga en el vestuario, sino la capacidad de caminar por la calle sin sentir la necesidad de ocultar quién es. Él es la encarnación del éxito que no corrompe, del héroe que no se cree más que nadie por haber sido capaz de vencer sus propios demonios. A menudo, cuando se le pregunta sobre su secreto, simplemente señala sus zapatos y sonríe, recordando que fue precisamente su amor por el baile lo que le permitió entender que la vida, al igual que el combate, es una cuestión de ritmo y de saber cuándo moverse con gracia en lugar de solo resistir el impacto. Esta nueva era en Stoker es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias vidas. Nos sugiere que todos llevamos dentro a un gigante que, por miedo al juicio, intenta pasar desapercibido o imitar a los demás para ser aceptado. La historia de Steve y Winnie nos recuerda que la verdadera gloria comienza el día que dejamos de pedir permiso para ser diferentes. La ciudad ha florecido bajo esta nueva mentalidad, demostrando que cuando permitimos que la autenticidad lidere nuestras acciones, no solo alcanzamos nuestras metas más ambiciosas, sino que también iluminamos el camino para aquellos que nos rodean. La lucha de monstruos en Stoker dejó de ser una exhibición de fuerza bruta para convertirse en una celebración de la identidad, dejando claro que, al final del día, lo más heroico que podemos hacer es vivir con total honestidad. El paso del tiempo en Stoker ha consolidado esta nueva filosofía, convirtiendo lo que comenzó como un acto de supervivencia en una verdadera corriente cultural. La ciudad, que antes vivía bajo la sombra asfixiante de su pasado glorioso, se ha reinventado como un lugar donde el arte del movimiento se celebra por encima del resultado inmediato. Es fascinante ver cómo los nuevos talentos que llegan al gimnasio de Winnie ya no portan miradas de ansiedad, sino de curiosidad. Han aprendido que el cuadrilátero no es un espacio para aniquilar al oponente, sino un escenario sagrado donde cada individuo presenta su propia coreografía ante el mundo. Winnie, con una madurez ganada a pulso, ha pasado a ser una figura de referencia que trasciende el boxeo. Ella entiende que su mayor logro no fue solo descubrir a Steve, sino haber sido capaz de escuchar la música que él llevaba dentro cuando el resto del mundo solo escuchaba ruido. En los momentos de calma, cuando el gimnasio queda en silencio tras las sesiones de entrenamiento, ella se detiene a observar el espacio con una gratitud profunda. Reconoce en cada rincón, en cada cuerda tensa y en cada rastro de tiza en el suelo, el testigo de una transformación que cambió no solo la vida de Steve, sino su propia manera de entender el liderazgo. Ella sabe que, para ser un mentor eficaz, uno debe estar dispuesto a aprender tanto como enseña, y esa humildad es lo que mantiene la esencia del lugar intacta. Steve, por su parte, se mueve con una ligereza que parece desafiar las leyes de la física para alguien de su envergadura. Su presencia en la ciudad es constante pero discreta, un gigante amable que se ha convertido en el corazón palpitante de la comunidad. Lo que más conmueve a quienes lo observan desde fuera es la naturalidad con la que abraza sus propias contradicciones. Él es, al mismo tiempo, un campeón invicto y un alma sensible que encuentra alegría en los detalles más cotidianos. Su historia ha servido como un espejo para muchos otros habitantes de Stoker, quienes han comprendido que el éxito no radica en la ausencia de miedos, sino en la audacia de seguir bailando a pesar de ellos. Este relato de resiliencia y autenticidad nos deja una lección final sobre el valor de la identidad propia. La trayectoria de Steve nos enseña que el mundo es un lugar vasto, a menudo ruidoso, y lleno de expectativas que buscan moldearnos a su antojo, pero que siempre hay una salida si decidimos confiar en nuestro ritmo interno. El triunfo de Steve y Winnie no fue una conquista contra un rival externo, sino la culminación de un proceso de aceptación radical. Al final, lo que perdura de esta historia no es el recuerdo de los golpes o las victorias, sino la imagen de un monstruo y una joven que, al encontrarse, se permitieron ser exactamente quienes siempre soñaron ser, demostrando que la verdadera grandeza
se mide por la capacidad de mantenerse fiel a nuestra propia melodía, incluso cuando el resto del mundo intenta imponer otra canción. El tejido social de Stoker se ha transformado en algo que pocos habrían vaticinado cuando la ciudad languidecía entre recuerdos de tiempos mejores. La influencia de Steve y Winnie ha permeado más allá del ámbito deportivo, creando un efecto dominó que ha cambiado la manera en que los ciudadanos se perciben entre sí. Se respira una atmósfera de complicidad renovada, donde el éxito ya no se mide por la acumulación de trofeos, sino por la capacidad de cada individuo para desplegar su singularidad sin temor al rechazo. El gimnasio, que durante décadas fue un templo de disciplina rígida, ha evolucionado hacia un centro de encuentro donde el arte y la lucha coexisten de manera natural, recordándole a todo aquel que entra por sus puertas que, para ser un guerrero, primero hay que ser un ser humano íntegro. Winnie se ha convertido en una figura de sabiduría serena, alguien cuya presencia transmite la tranquilidad de quien ha navegado tempestades y ha salido fortalecida. Ella observa cómo sus pupilos integran el baile en sus rutinas de combate, no como un adorno, sino como una extensión de su propio carácter. Es un espectáculo gratificante ver cómo la técnica de lucha se vuelve una forma de coreografía, un diálogo entre dos voluntades que, en lugar de intentar someterse, buscan crear algo más complejo y hermoso. Winnie sabe que su mayor virtud fue la paciencia, esa capacidad de esperar a que Steve floreciera a su propio ritmo, y esa lección es la que ahora transmite con una devoción casi sagrada a las nuevas generaciones de luchadores. Steve sigue siendo el pilar invisible sobre el que se sostiene esta nueva identidad urbana. A pesar de haber alcanzado la cima, mantiene esa esencia humilde que lo hace accesible. Alguien capaz de detenerse a compartir un consejo o simplemente a reír con un desconocido. Lo más impactante no es su destreza física, sino la paz que emana cuando se mueve con total libertad, como si cada paso sobre el cuadrilátero fuera una afirmación de que el mundo, por muy rígido que parezca, siempre tiene espacio para alguien que se atreve a seguir su propia melodía. Él es el vivo ejemplo de que la verdadera fuerza es aquella que no necesita demostrarse mediante la intimidación, sino a través de la honestidad de ser uno mismo. Al reflexionar sobre este viaje, es inevitable sentir que la historia de Stoker es, en el fondo, nuestra propia historia. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que el miedo al juicio externo nos invita a ocultar nuestras pasiones o a encajar en moldes que nos resultan ajenos. La crónica de Steve nos invita a dejar atrás las máscaras que el sistema nos impone, recordándonos que, aunque el camino hacia la autenticidad pueda parecer solitario o arriesgado, el resultado final es una existencia plena y vibrante. La gloria de Stoker no reside en haber recuperado su antiguo estatus, sino en haber redescubierto su valor intrínseco. Así, la ciudad se mantiene como un faro de esperanza, confirmando que mientras existan personas dispuestas a creer en lo diferente, la vida siempre encontrará la forma de brillar con luz propia, sin importar las expectativas de los demás. La paz que ahora reina en Stoker tiene una cualidad casi magnética, un sosiego que emana de la conciencia colectiva de que el miedo ha perdido su poder de mando. Es curioso cómo el recuerdo del campeonato, visto desde la distancia de los años, se ha despojado de sus tintes de competencia encarnizada para quedar como una anécdota sobre el descubrimiento del valor propio. En las calles, los niños que aspiran a ser luchadores ya no practican puñetazos vacíos contra el aire. Ahora juegan a inventar coreografías, entendiendo que el triunfo empieza en la imaginación y en la voluntad de no esconder lo que nos hace especiales. Esta metamorfosis cultural ha convertido al gimnasio en un centro de artes vivas, un refugio donde la diversidad de estilos no es una anomalía, sino el ingrediente esencial que da vida al deporte. Winnie, cuya mirada siempre mantuvo un brillo de astucia, ha encontrado en esta etapa de madurez una forma de felicidad tranquila. Ya no necesita demostrar nada a los fantasmas del pasado, ni cargar con el peso de los trofeos ajenos. Su mayor satisfacción, más allá de la gloria deportiva, es ver cómo cada uno de sus pupilos aprende a escucharse a sí mismo antes de enfrentarse al oponente.
Ella se ha convertido en una maestra de la introspección, una mentora que enseña que el cuerpo es simplemente el vehículo de nuestra verdad interna. La lección que ella aprendió junto a Steve ha sido destilada en un método de entrenamiento donde la técnica es secundaria frente a la autenticidad, un legado que garantiza que el alma de Stoker no volverá a oscurecerse por la obsesión con la fama superficial. Steve, por su parte, transita por la vida con una ligereza sorprendente. A menudo se le encuentra en las tardes serenas, practicando sus pasos en los mismos lugares donde una vez se escondió de sí mismo, solo que ahora lo hace a plena luz del día, con una sonrisa que desarma cualquier prejuicio. No es raro verlo sentado junto a Winnie, compartiendo silencios cómodos que hablan de una confianza inquebrantable, una amistad forjada en el fuego de la incertidumbre y consolidada por el éxito de haber sido fieles a su naturaleza. Para ellos, el cuadrilátero no es más que una metáfora de la existencia, un lugar donde, a pesar de los desafíos y las presiones externas, siempre es posible bailar si uno sabe mantener el ritmo de su propio corazón. La historia de Stoker, por tanto, se queda grabada como un recordatorio de que la vida no es un combate que debamos ganar a costa de nuestra esencia, sino una oportunidad para mostrar al mundo quiénes somos realmente. Steve y Winnie no solo rescataron a una ciudad, nos regalaron una parábola sobre la valentía de existir con honestidad. Mientras el sol se oculta tras los edificios de la ciudad, proyectando las largas sombras de quienes han decidido caminar sin máscaras, queda la certeza reconfortante de que, sin importar cuán ruidoso o exigente sea el mundo, siempre habrá espacio para aquellos que se atreven a ser ellos mismos. La gloria es, a fin de cuentas, esa capacidad de reconocer nuestro propio valor y de vivir con el orgullo de saber que, al final, nuestra mayor fuerza siempre fue, y será, nuestra capacidad de ser auténticos. La transformación definitiva de Stoker se refleja en la arquitectura misma de su espíritu. Ya no es una ciudad que vive bajo el yugo de una gloria pretérita, sino un tapiz de historias entrelazadas donde cada monstruo ha encontrado su propia voz. En este nuevo ecosistema, el gimnasio de Winnie se ha convertido en una institución donde la disciplina no se mide por la dureza del golpe, sino por la profundidad de la conexión que cada luchador establece con su arte. Las paredes, que en otros tiempos fueron testigos de dudas y derrotas, ahora vibran con una energía creativa que desdibuja los límites entre el deporte y la expresión artística. Los veteranos que antes se ocultaban bajo el manto del anonimato ahora salen a la luz, compartiendo sus talentos con una generosidad que ha purgado el cinismo de las calles. Winnie, cuya evolución personal ha sido un faro para toda la comunidad, ha dejado atrás esa faceta de manager abrumada por la herencia familiar. Ahora, su liderazgo es suave pero firme, una forma de guía que prioriza la salud emocional de sus pupilos por encima de cualquier victoria efímera. Ella ha entendido, finalmente, que su padre no le dejó una carga de hierro, sino una semilla de curiosidad que ella supo nutrir hasta convertirla en un bosque de posibilidades. Su relación con Steve es el núcleo de este cambio. Ambos se miran no como entrenadora y campeón, sino como dos exploradores que, tras haber trazado un mapa hacia la autenticidad, se aseguran de que nadie más se pierda en el camino de la conformidad. Steve sigue siendo el alma bonachona, que lejos de dejarse absorber por el estrellato, utiliza su posición para validar a los marginados. Es común verlo en las plazas públicas, enseñando a los más jóvenes no solo técnicas de lucha, sino el valor de un buen paso de baile o la importancia de reírse de uno mismo. Su figura, antaño vista como un desajuste dentro del sistema, es ahora el modelo a seguir por antonomasia. Él ha demostrado que la verdadera resistencia reside en la capacidad de mantenerse amable y vulnerable en un mundo que a menudo exige frialdad y dureza. Su baile ya no es solo una estrategia sobre el ring, sino una postura vital, un recordatorio constante de que, sin importar las dificultades, siempre es posible encontrar ritmo en medio del caos. El legado que han construido es un monumento a la posibilidad de reinvención.
Stoker es hoy el testimonio viviente de que, incluso en las circunstancias más adversas, el ser humano, o en este caso, el monstruo, puede decidir qué versión de sí mismo quiere presentar al mundo. La victoria de Steve sobre Tentacular dejó de ser un simple dato en los libros de récords para convertirse en un mito fundacional sobre la libertad de ser diferentes. Mientras la ciudad prospera bajo esta nueva filosofía, queda claro que la verdadera lucha de la vida no es contra un oponente en un cuadrilátero, sino contra el miedo a ser juzgados por nuestra esencia. En última instancia, la historia de Steve y Winnie nos susurra una verdad sencilla pero profunda, que la mayor conquista es, sin duda, la libertad de bailar con nuestro propio espíritu, con toda nuestra torpeza, nuestra alegría y, sobre todo, nuestra innegociable autenticidad. La última frontera que Stoker ha conquistado es la de la memoria histórica. Ya no se habla de la ciudad como el lugar donde nacieron los más temidos pesos pesados del circuito profesional, sino como la cuna de la lucha expresiva. Una disciplina que ha comenzado a atraer la atención de expertos y aficionados de todo el mundo. Este fenómeno ha traído consigo una afluencia de visitantes que, en lugar de buscar la brutalidad del impacto, se acercan a Stoker con la esperanza de ser testigos de una coreografía que cuenta historias. La ciudad ha dejado de ser un coliseo cerrado para convertirse en un escenario abierto, donde la identidad de cada luchador es un libro abierto que el público aprende a leer con respeto. En este nuevo panorama, Winnie ha comenzado a documentar la metodología que desarrolló junto a Steve. No escribe un manual técnico sobre cómo lanzar un gancho o cómo bloquear un golpe, sino un diario sobre la gestión de la duda, el proceso de identificar el ritmo interno y la importancia de permitir que las cicatrices del pasado se integren al movimiento. Ella sabe que, si el sistema vuelve a intentar imponer su rigidez, el conocimiento de cómo ser auténtico debe estar disponible para cualquiera que necesite defender su individualidad. Sus manos, que antaño apretaban los puños con la tensión de quien sostiene el peso de una familia, ahora se mueven con la elegancia de quien dibuja el futuro, siempre bajo la mirada cómplice y agradecida de Steve. Para Steve, este éxito no se siente como un destino final, sino como una caminata continua bajo un cielo mucho más despejado. Es frecuente encontrarlo en las afueras del gimnasio, donde el terreno se abre hacia las colinas, ensayando movimientos que no tienen otra pretensión que la de sentir el viento a su favor. Ha encontrado en la naturaleza una coreógrafa silenciosa, y cada gesto suyo es un agradecimiento a la tierra que le dio la oportunidad de ser quien es. Sus vecinos ya no ven en él al monstruo que debía protegerlos de otros monstruos. Ven a un amigo que les enseñó que, aunque seamos grandes, pesados o diferentes, todos tenemos una melodía que merece ser escuchada. El desenlace de esta historia no está en un trofeo brillante, sino en el ambiente que se respira al atardecer en Stoker. Un murmullo de libertad, el sonido rítmico de los pies contra la lona y la convicción de que nadie volverá a pedir perdón por ser distinto. La ciudad se ha vuelto, a su manera, una obra de arte colectiva. Al cerrar los ojos, uno puede imaginar a Steve y a Winnie, en medio de aquel gimnasio que fue el punto de partida de todo, practicando un paso nuevo, uno que celebra la paz de haber soltado las cadenas. Y ahí, en ese instante de gracia, se comprende que el heroísmo no era el combate, sino el acto de elegir, cada día, ser la versión más honesta de nosotros mismos. Stoker ha dejado de luchar para empezar a vivir, y en ese simple cambio de verbos reside la victoria más pura y duradera de todas. La estela que Steve y Winnie han dejado en la historia de Stoker ha cobrado una dimensión casi mística. Ya no se trata de un suceso deportivo, sino de un cambio en el ADN cultural de sus habitantes. Los cronistas de la ciudad ahora narran la era del baile, no como un episodio de extravagancia, sino como el momento en que la ciudad recuperó su dignidad, aquella que se pierde cuando se olvida que el valor de un ser no reside en su utilidad para el mercado, sino en la autenticidad de su pulso. La plaza principal, que antes servía como telón de fondo para las pesadas y frías estatuas de campeones de antaño,
Ahora es un espacio orgánico donde los habitantes celebran reuniones espontáneas, donde la música fluye desde los ventanales y los monstruos, antes encorvados por la vergüenza, caminan con una ligereza que parece desafiar la gravedad. Winnie, convertida en la arquitecta silenciosa de este renacimiento, ha encontrado en su madurez una paz que trasciende el brillo de las luces del ring. Su rostro, que en su juventud reflejaba la tensión de quien intenta reparar un legado roto, ahora irradia la serenidad de quien ha comprendido que la perfección es un mito estéril. Cada vez que observa a un nuevo aprendiz entrar al gimnasio, un chico nervioso, un gigante torpe o alguien simplemente fuera de lugar, ella sonríe con esa sabiduría que solo otorga haber sido testigo de la transformación de Steve. Su labor ha mutado. Ya no es una entrenadora que busca maximizar el daño, sino una guía que cultiva la identidad, asegurándose de que cada uno aprenda que su mayor arma en este mundo es precisamente lo que los hace únicos. Steve, mientras tanto, sigue siendo un faro de bondad que se niega a ser entronizado. Sigue viviendo en su pequeña rutina, cuidando de sus plantas y practicando pasos de baile bajo la luz de la luna, ajeno a las placas conmemorativas que la ciudad ha intentado dedicarle. Su presencia física, imponente y atípica, ya no genera temor, sino una suerte de consuelo colectivo. Es el gigante que, al sonreír, le recuerda a todo Stoker que la fuerza bruta sin corazón es solo ruido, y que el éxito es un concepto vacío si no te permite ser quien realmente eres cuando nadie te está mirando. Sus interacciones diarias con los vecinos son las que cimentan este legado. Un consejo dado con humildad, una mano extendida o simplemente el gesto de bailar un momento en la calle, sin importar quién pueda estar juzgándolo. La relación entre ambos ha alcanzado una profundidad conmovedora. Son dos supervivientes que, tras haber naufragado en un mundo que les exigía máscaras, encontraron en la vulnerabilidad del otro un puerto seguro. A menudo se les ve sentados al borde del cuadrilátero, ya no como guerreros, sino como amigos que comparten la satisfacción de haber cambiado el destino de su hogar. El polvo de la lona, que antes solo conocía el impacto de la derrota, ahora se mezcla con la magia de nuevos inicios. Al final, lo que queda de este viaje no son las cicatrices, sino la libertad. Stoker ha dejado de ser un lugar de combates para ser una casa donde, por fin, se permite que cada nota de nuestra propia melodía interior resuene sin miedo a ser desafinada. La victoria más grande no es el cinturón de oro, sino la capacidad de mirarse al espejo cada mañana y sonreír, reconociendo en ese reflejo a alguien que, finalmente, se pertenece a sí mismo. La estela que han dejado Steve y Winnie ha transformado incluso el paisaje sonoro de Stoker. Donde antes el aire se cortaba con el silbido de golpes al vacío y gritos de aliento agresivo, ahora se escucha un murmullo constante de creatividad. El repiqueteo rítmico de pies sobre la madera, la melodía de una armónica improvisada en una esquina del gimnasio y el sonido de risas que ya no esconden cinismo. La ciudad ha dejado de ser una fábrica de ídolos de hierro para convertirse en un taller de almas. Los habitantes han aprendido que la verdadera fortaleza no es una posesión estática, sino una corriente que debe fluir, y que si se bloquea, el individuo se marchita, pero si se libera a través del baile, el monstruo se convierte en un artista. Winnie, cuya figura ha pasado a ser la de una matriarca de la autenticidad, ha refinado sus métodos hasta convertirlos en una forma de terapia colectiva. Ya no exige que sus pupilos imiten la postura del padre que ella una vez idolatró, sino que los incita a buscar su punto de equilibrio, ese ángulo del cuerpo y del espíritu donde sus inseguridades se vuelven virtudes. Ella recuerda, con una nostalgia dulce, cómo solía medir el valor de un hombre por su alcance o su peso, y ahora ve esa escala como una medida obsoleta. Su mayor éxito no está en los trofeos que decoran las estanterías de la oficina, sino en la capacidad de ver cómo un joven luchador, antes encogido por el miedo al ridículo, es capaz de entrar al cuadrilátero con la elegancia de una pluma, sin pedir perdón por su torpeza original.
Steve, por su parte, se ha convertido en el habitante más amado de la ciudad precisamente por su resistencia a ser un símbolo. A menudo se le ve en las tardes violetas de Stoker, caminando con su paso pausado y rítmico, como si cada paso fuera parte de una coreografía secreta que solo él puede escuchar. No busca multitudes, pero la gente se reúne a su alrededor de forma natural, atraída por la paz que irradia. Es el gigante que les enseñó a todos que no hay que ser perfecto para ser valioso, y que incluso en el cuerpo de un monstruo habita un ser capaz de la ternura más sublime. Cuando alguien se le acerca para pedirle un consejo de lucha, él simplemente le pregunta qué es lo que más le gusta hacer cuando nadie lo mira. Es su forma de decir que la batalla real nunca fue contra el otro, sino contra la vergüenza de nuestra propia singularidad. Esta nueva realidad en Stoker ha consolidado un pacto tácito entre sus ciudadanos, la promesa de proteger la diferencia. Ya no se juzga la forma de caminar, ni el timbre de voz, ni la intensidad con la que alguien vive sus pasiones. Se ha instaurado una cultura del asombro, donde cada gesto inesperado es celebrado como una victoria sobre la monotonía. Steve y Winnie han demostrado que un hogar no es el lugar donde nacemos, sino aquel donde tenemos el permiso absoluto de ser nuestra versión más cruda y honesta. Al caer la noche, cuando las luces del gimnasio parpadean y se apagan, la ciudad se sumerge en un silencio pleno, carente de la tensión que antes la asfixiaba. En la oscuridad, uno puede imaginar a Steve realizando un último giro, una voltereta silenciosa que marca el fin de otro día de libertad. Su historia no termina en una página, sino en la conciencia de cada habitante de Stoker que hoy se atreve a ser un poco más el mismo. Es la confirmación definitiva de que, aunque el mundo exterior siga pidiendo armaduras y muros, lo que realmente nos salva es el coraje de bailar bajo la lluvia de expectativas, sabiendo que la música, al final, siempre nace de nuestro propio corazón. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch, estoy muy contento de tenerlos por aquí. Antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal y le den un me gusta a este video para apoyar el contenido. Hoy vamos a analizar y comentar la película Rumble del año 2021. En un mundo donde la lucha libre de monstruos es el deporte más popular y lucrativo, la historia se centra en la ciudad de Stoker, un lugar que alguna vez fue glorioso gracias a Rayburn, un luchador legendario que inspiró a toda una generación. Sin embargo, tras la desaparición de su héroe, la ciudad cae en el olvido y pierde su brillo. Es aquí donde conocemos a Winnie Coyle, una joven entusiasta y persistente que trabaja incansablemente para mantener vivo el gimnasio de su padre. Winnie posee una chispa especial, una combinación de determinación heredada y un optimismo inquebrantable, cualidades que la impulsan a buscar un nuevo campeón para salvar el legado de su familia. Su camino se cruza con Steve, un monstruo bonachón y sin pretensiones, que vive una vida sencilla como luchador aficionado en bares clandestinos. Steve está lejos de ser el prototipo de atleta musculoso. Es más bien un espíritu libre, un amante del baile y de la buena música, cualidades que en un principio parecen ser un estorbo para el éxito profesional, pero que esconden un talento innato para la improvisación y el ritmo sobre el cuadrilátero. A pesar de su falta de confianza, Winnie ve en él algo que nadie más percibe. Ella asume el papel de entrenadora, una figura clave que recuerda a los grandes managers del boxeo clásico, quienes no solo enseñan técnica, sino que forjan el carácter de sus pupilos. El proceso de entrenamiento no es nada convencional. Winnie comprende que, para ganar, Steve no debe convertirse en una copia de los luchadores arrogantes que dominan la liga, sino que debe abrazar su propia esencia. Esta filosofía refleja una lección de vida muy profunda. La verdadera victoria reside en la autenticidad. A medida que avanzan, descubrimos la historia personal de Steve, un personaje que vive bajo la sombra de la presión externa y que, gracias a los consejos de Winnie, aprende que la fuerza no siempre proviene de los músculos, sino de la conexión con uno mismo y con el público. La narrativa nos lleva hacia el enfrentamiento definitivo contra Tentacular, el campeón actual,
un ser cuya soberbia y poder físico representan todo lo opuesto a la humildad de Steve. La lucha final no es solo un combate coreografiado, sino un despliegue de cómo el arte y la danza pueden transformarse en una estrategia de lucha efectiva. Al final, el triunfo de Steve es el triunfo de la singularidad sobre la estandarización. La película nos deja una reflexión agridulce pero esperanzadora sobre cómo, incluso en un mundo obsesionado con la fama y el espectáculo, siempre hay espacio para aquellos que tienen el valor de ser diferentes. Es un recordatorio de que, con el apoyo adecuado y la confianza necesaria, cualquiera puede alzarse desde las profundidades para alcanzar la gloria sin perder su verdadera identidad en el camino. La esencia de esta historia trasciende el simple enfrentamiento deportivo, pues profundiza en la psicología de un personaje que, por mucho tiempo, creyó que no merecía un lugar bajo los reflectores. A medida que Winnie moldea su figura, Steve comienza a entender que su pasión por el baile no es un hobby ajeno al cuadrilátero, sino su arma más poderosa. Hay una melancolía palpable en los primeros momentos del entrenamiento. Vemos a un monstruo que se disculpa por ser quien es, alguien que carga con el peso de unas expectativas ajenas que nunca encajaron con su naturaleza amable. La dirección de Winnie es magistral en este sentido, ya que ella no intenta borrar los defectos de Steve, sino que los convierte en su sello distintivo, transformando sus movimientos torpes en una coreografía que desarma a sus oponentes. La relación entre ambos evoluciona con una calidez genuina, convirtiéndose en el motor emocional que sostiene la trama cuando los obstáculos parecen insuperables. Es fascinante observar cómo la película captura la frustración de quienes han sido descartados por un sistema que solo valora la fuerza bruta y el ego desmedido. Steve representa a todos aquellos que han tenido que ocultar sus talentos por miedo a no ser comprendidos. Cuando llega el momento de la verdad, frente a un coloso como Tentacular, Steve no recurre a la violencia desmedida, sino a la libertad de movimiento que tanto le costó aceptar. El cuadrilátero se convierte en un escenario de expresión artística, donde la autenticidad actúa como un golpe contundente que sacude los cimientos de la arrogancia. En el clímax, la conexión entre el público y Steve es el resultado de ver a alguien siendo valiente con su propia identidad. No es solo una victoria deportiva, sino una reivindicación del individuo. El desenlace nos deja con un sabor de boca inolvidable, porque valida la idea de que, a veces, el éxito no es llegar a la cima siendo alguien más, sino escalar hasta allí manteniendo intacta nuestra esencia. Es, en última instancia, una oda a la perseverancia, una lección sobre cómo la figura de un mentor puede cambiar el destino de alguien, recordándonos que incluso en el espectáculo más superficial, la humanidad y la verdad siempre terminan encontrando su espacio para brillar. Steve no solo recupera el honor de Stoker, sino que redefine lo que significa ser un héroe, demostrando que la mayor de las fuerzas nace precisamente de la honestidad con la que nos mostramos ante el mundo. El viaje de Steve no termina al sonar la campana final del cuadrilátero, sino que marca el inicio de una transformación interna mucho más profunda. A través de los ojos de Winnie, vemos cómo el miedo al juicio ajeno se disuelve para dar paso a una confianza que antes parecía inalcanzable. Este cambio de mentalidad es lo que realmente eleva la película por encima de una simple cinta animada, convirtiéndola en un estudio sobre la autoaceptación. Steve pasa de ser un monstruo que pedía perdón por existir a convertirse en un estandarte de la libertad creativa, demostrando que su cuerpo, a menudo visto como algo torpe o inadecuado, es en realidad un instrumento de una gracia singular cuando se mueve al ritmo de su propio corazón. La dinámica con Winnie también merece una mención especial, pues ella carga con el peso de un legado familiar que le exigía perfección, pero al elegir a Steve, ella también rompe con las convenciones. Su capacidad para ver talento donde otros solo veían un fracaso es lo que la define como una mentora excepcional. Ella no lo entrena para vencer a Tentacular usando sus mismos métodos crueles, sino que lo empuja a observar la vida con la misma curiosidad que él dedica a sus pasos de baile.
Esta complicidad crea un vínculo tan fuerte que, durante el enfrentamiento final, la victoria no se siente como un logro de ella sobre él, sino como un triunfo conjunto de dos almas que se negaron a encajar en moldes preestablecidos. Incluso los momentos de duda en la trama, donde la presión mediática parece asfixiar la autenticidad de Steve, se sienten profundamente humanos. La película logra retratar con precisión esa sensación de vértigo que surge cuando alguien finalmente decide ser visto por lo que realmente es, dejando atrás la máscara del conformismo. La fuerza de esta narrativa radica en que no castiga la vulnerabilidad, sino que la coloca en el centro del escenario como el motor principal de la victoria. Cuando el polvo se asienta en el estadio, la lección es clara y resonante. El mundo siempre tendrá espacio para el caos creativo y la bondad genuina. Al final, Steve no solo se corona como campeón de la lucha de monstruos, sino como el primer luchador que, al negarse a ser una herramienta de marketing, se vuelve un verdadero símbolo de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron desplazados en un mundo lleno de ruido y apariencias. La transformación de Steve trasciende la pantalla porque nos confronta con la idea de que la verdadera valentía no reside en el músculo que golpea, sino en la fragilidad que se atreve a ser expuesta. Hay una secuencia particularmente conmovedora donde se percibe cómo él comienza a reconciliarse con su pasado, entendiendo que cada rechazo anterior fue simplemente un proceso de filtrado necesario para encontrar a quien, como Winnie, pudiera apreciar su ritmo particular. La relación entre ambos es un recordatorio de que los grandes mentores no buscan crear clones de sí mismos, sino escultores que retiran el exceso para revelar el alma que siempre estuvo oculta bajo una fachada de torpeza. La puesta en escena de la lucha contra Tentacular se siente como una danza liberadora, una rebelión coreografiada que deja en ridículo a quienes confunden la fuerza con la rigidez. Mientras Tentacular es puro ego y energía estática, Steve es fluido y dinámico, una metáfora viviente de que adaptarse al cambio es la mayor ventaja competitiva que un individuo puede poseer. Se nota en la mirada del público esa transición lenta desde el escepticismo hacia la fascinación, un fenómeno colectivo que ocurre cuando una audiencia finalmente reconoce una verdad que llevaba tiempo dormida bajo el ruido del espectáculo comercial. Lo que hace que la odisea de Steve sea tan humana es precisamente que nunca pierde su capacidad de asombro ante las pequeñas cosas, como un buen paso de baile o un acorde que resuena con su interior. Es un héroe que no necesita una armadura reluciente ni una postura imponente para imponer respeto, porque su poder emana de una honestidad radical que desarma cualquier hostilidad. El legado de su padre, que al principio pesaba como una losa sobre Winnie, termina siendo reinventado, no como una carga de expectativas impuestas, sino como un lienzo en blanco sobre el cual ella y Steve pueden dibujar un futuro diferente. Al concluir este viaje, queda claro que Stoker no solo recuperó a un campeón, sino que redescubrió su propia alma a través de un extraño que aprendió a amarse a sí mismo. La victoria final resuena mucho después de que los créditos empiezan a rodar, dejando esa sensación cálida de que ser uno mismo, con todas nuestras peculiaridades y ritmos distintos, es la forma más alta de heroísmo. Steve nos enseña que el cuadrilátero es, en última instancia, nuestra propia vida, y que cada paso que damos hacia la autenticidad es un golpe certero contra el miedo que nos impedía brillar. Es, en esencia, una oda a la rebeldía de ser felices siendo quienes somos, sin pedir disculpas por nuestra forma de habitar el mundo. La vida en Stoker, tras el ascenso de Steve, deja de ser el escenario de una nostalgia estancada para convertirse en un ecosistema donde la diversidad comienza a ser celebrada en lugar de marginada. Lo más fascinante es observar el efecto dominó que la victoria provoca en los otros monstruos, quienes, inspirados por el baile de Steve, empiezan a cuestionar si sus propias identidades están siendo sofocadas por las rigurosas expectativas del circuito profesional. Es como si el velo de la industria hubiera caído, permitiendo que la autenticidad se vuelva, por primera vez, el estándar de éxito más codiciado.
Steve, lejos de retirarse a una vida de comodidades o de convertirse en el nuevo ídolo inaccesible, decide permanecer cerca de sus raíces, convirtiéndose en una especie de mentor silencioso para aquellos jóvenes que, al igual que él alguna vez, temen mostrar su verdadera esencia. Winnie, por su parte, encuentra en este nuevo orden una paz que no conocía. Su papel ya no es el de una gestora agobiada por el legado de un padre legendario, sino el de una arquitecta de futuros, alguien que entiende que su verdadera habilidad no era técnica, sino la capacidad humana de ver el brillo en lo ordinario. La relación entre ella y Steve madura hasta convertirse en una sociedad simbiótica donde ambos se retroalimentan. Ella le enseña a estructurar sus sueños, y él le enseña a Winnie que, a veces, la estructura más sólida es la que permite un poco de caos y alegría. El gimnasio, antaño polvoriento y olvidado, se transforma en un centro de reunión donde el baile y la lucha conviven en una armonía inesperada. Un santuario donde los errores no se castigan, sino que se integran como parte del estilo personal de cada luchador. Este nuevo capítulo de la ciudad de Stoker subraya una lección vital. El verdadero legado no es el que se deja en forma de trofeos o estatuas de bronce en el centro de la plaza, sino la capacidad de cambiar la narrativa de los que vienen detrás. La historia de Steve y Winnie deja de ser un cuento de hadas sobre la superación personal para transformarse en un manifiesto sobre la convivencia. La ciudad ya no necesita un salvador que pelee sus batallas, sino una comunidad que aprenda a valorar que, en la diferencia, reside nuestra mayor fortaleza. Mientras el sol se pone sobre Stoker, la imagen de Steve practicando unos pasos de baile en el centro del cuadrilátero, bajo la mirada orgullosa de su mentora, es el testimonio definitivo de que la gloria no está al final de un camino solitario, sino en el acto cotidiano de ser fiel a nuestra propia melodía interior, sin importar lo desafinado que el mundo diga que sonamos. El eco del éxito de Steve resuena en cada rincón de Stoker, pero lo que realmente ha cambiado no es la infraestructura de la ciudad, sino la mirada de sus habitantes. Antes, los monstruos caminaban por las calles con la cabeza gacha, sintiéndose definidos únicamente por su capacidad de destrucción o su falta de ella. Ahora, se percibe una vibración diferente, una suerte de despertar colectivo donde la autoexpresión ha dejado de ser vista como una debilidad. Es conmovedor observar cómo aquellos que antes eran señalados como raros o inadaptados, ahora se reúnen en plazas y parques para ensayar movimientos que mezclan la técnica de lucha con la gracia de la danza, encontrando en esa amalgama una forma de lenguaje universal que Steve ayudó a desenterrar. Winnie, convertida en una figura casi mítica dentro de su comunidad, camina por Stoker con una seguridad renovada. Ella ya no carga el peso de la sombra de su padre como una cadena. Ahora lo lleva como una inspiración que le permite construir su propio camino. Se le ve frecuentemente supervisando el gimnasio, pero no como una capataz que busca resultados rápidos, sino como una observadora paciente que disfruta viendo cómo el talento se desarrolla a su propio ritmo. Su evolución es quizá la más sutil pero la más profunda, pues ha pasado de ser una joven que intentaba recuperar un pasado perdido a una mujer que abraza un presente incierto pero lleno de posibilidades. La conexión entre ella y Steve ha trascendido lo profesional. Son ahora dos almas que comparten el secreto de haber descubierto quiénes son realmente cuando nadie los mira. Steve, por su parte, sigue siendo el mismo gigante bonachón, ajeno a los intentos de convertirlo en un producto comercial. Se le ve en el mercado local, interactuando con los vecinos sin la urgencia de quien busca fama, manteniendo esa humildad que lo hizo grande. A veces, cuando la tarde cae y las sombras se alargan, se detiene a observar su reflejo en los escaparates, y uno puede sentir la paz que emana de alguien que finalmente se siente en casa dentro de su propia piel. Su figura se ha vuelto un símbolo de resistencia silenciosa. Él no necesitó hablar de grandes ideales para cambiar el mundo. Simplemente necesitó ser lo suficientemente valiente para bailar cuando todos esperaban que golpeara. Esta calma que ahora inunda Stoker
Es una lección sobre cómo la humanidad, incluso en contextos fantásticos de monstruos y cuadriláteros, siempre gravita hacia la autenticidad cuando se le da la oportunidad. Steve no es solo un campeón, es el recordatorio de que el miedo es, a menudo, solo una historia que nos contamos para no arriesgarnos a ser vistos. Al elegir su propio ritmo, no solo se salvó a sí mismo, sino que le dio permiso a toda una ciudad para dejar de fingir. Es una culminación hermosa que nos deja con la certeza de que, aunque el espectáculo termine y los reflectores se apaguen, lo que queda es la libertad de ser, bailar y existir sin más justificación que el deseo de ser nosotros mismos en toda nuestra caótica y maravillosa singularidad. El legado que Steve y Winnie han dejado en Stoker se ha convertido en una leyenda viva, una narrativa que se susurra con cariño entre los jóvenes luchadores que llegan al gimnasio buscando algo más que técnica. Ya no se trata de encontrar al próximo coloso que domine el ranking, sino de hallar a alguien con la valentía suficiente para imprimir su propia personalidad en cada movimiento. La atmósfera del gimnasio ha cambiado radicalmente. Las paredes, que alguna vez estuvieron cubiertas de polvo y pósters amarillentos de héroes del pasado, ahora albergan el sonido de la música y el eco de risas genuinas. Es un espacio de creación, donde el sudor y el esfuerzo ya no se sienten como un sacrificio agotador, sino como una forma de meditación física y artística. Winnie se ha transformado en una figura de guía espiritual, alguien que entiende que el dolor y las dudas son parte esencial de la forja de un campeón. Ella recuerda a menudo los días de incertidumbre, cuando el miedo a fracasar era casi paralizante, y usa esas vivencias para consolar a los nuevos pupilos cuando se sienten perdidos. Su relación con Steve sigue siendo el corazón palpitante de este proyecto. A veces, tras una larga jornada de entrenamiento, ambos se sientan en la lona, conversando sobre cómo la percepción del mundo sobre la fuerza ha dado un giro de 180 grados. Han demostrado que el poder de la vulnerabilidad es inmensamente superior al poder de la intimidación, un concepto que antes parecía ajeno a este deporte y que ahora es el pilar de su nueva filosofía. Steve, por su parte, continúa siendo el alma humilde que cautivó al público. A pesar de haber alcanzado la cima, su mayor triunfo no es el cinturón de campeonato que cuelga en el vestuario, sino la capacidad de caminar por la calle sin sentir la necesidad de ocultar quién es. Él es la encarnación del éxito que no corrompe, del héroe que no se cree más que nadie por haber sido capaz de vencer sus propios demonios. A menudo, cuando se le pregunta sobre su secreto, simplemente señala sus zapatos y sonríe, recordando que fue precisamente su amor por el baile lo que le permitió entender que la vida, al igual que el combate, es una cuestión de ritmo y de saber cuándo moverse con gracia en lugar de solo resistir el impacto. Esta nueva era en Stoker es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias vidas. Nos sugiere que todos llevamos dentro a un gigante que, por miedo al juicio, intenta pasar desapercibido o imitar a los demás para ser aceptado. La historia de Steve y Winnie nos recuerda que la verdadera gloria comienza el día que dejamos de pedir permiso para ser diferentes. La ciudad ha florecido bajo esta nueva mentalidad, demostrando que cuando permitimos que la autenticidad lidere nuestras acciones, no solo alcanzamos nuestras metas más ambiciosas, sino que también iluminamos el camino para aquellos que nos rodean. La lucha de monstruos en Stoker dejó de ser una exhibición de fuerza bruta para convertirse en una celebración de la identidad, dejando claro que, al final del día, lo más heroico que podemos hacer es vivir con total honestidad. El paso del tiempo en Stoker ha consolidado esta nueva filosofía, convirtiendo lo que comenzó como un acto de supervivencia en una verdadera corriente cultural. La ciudad, que antes vivía bajo la sombra asfixiante de su pasado glorioso, se ha reinventado como un lugar donde el arte del movimiento se celebra por encima del resultado inmediato. Es fascinante ver cómo los nuevos talentos que llegan al gimnasio de Winnie ya no portan miradas de ansiedad, sino de curiosidad. Han aprendido que el cuadrilátero no es un espacio para aniquilar al oponente, sino un escenario sagrado donde cada individuo presenta su propia coreografía ante el mundo. Winnie,
Con una madurez ganada a pulso, ha pasado a ser una figura de referencia que trasciende el boxeo. Ella entiende que su mayor logro no fue solo descubrir a Steve, sino haber sido capaz de escuchar la música que él llevaba dentro cuando el resto del mundo solo escuchaba ruido. En los momentos de calma, cuando el gimnasio queda en silencio tras las sesiones de entrenamiento, ella se detiene a observar el espacio con una gratitud profunda. Reconoce en cada rincón, en cada cuerda tensa y en cada rastro de tiza en el suelo, el testigo de una transformación que cambió no solo la vida de Steve, sino su propia manera de entender el liderazgo. Ella sabe que, para ser un mentor eficaz, uno debe estar dispuesto a aprender tanto como enseña, y esa humildad es lo que mantiene la esencia del lugar intacta. Steve, por su parte, se mueve con una ligereza que parece desafiar las leyes de la física para alguien de su envergadura. Su presencia en la ciudad es constante pero discreta, un gigante amable que se ha convertido en el corazón palpitante de la comunidad. Lo que más conmueve a quienes lo observan desde fuera es la naturalidad con la que abraza sus propias contradicciones. Él es, al mismo tiempo, un campeón invicto y un alma sensible que encuentra alegría en los detalles más cotidianos. Su historia ha servido como un espejo para muchos otros habitantes de Stoker, quienes han comprendido que el éxito no radica en la ausencia de miedos, sino en la audacia de seguir bailando a pesar de ellos. Este relato de resiliencia y autenticidad nos deja una lección final sobre el valor de la identidad propia. La trayectoria de Steve nos enseña que el mundo es un lugar vasto, a menudo ruidoso, y lleno de expectativas que buscan moldearnos a su antojo, pero que siempre hay una salida si decidimos confiar en nuestro ritmo interno. El triunfo de Steve y Winnie no fue una conquista contra un rival externo, sino la culminación de un proceso de aceptación radical. Al final, lo que perdura de esta historia no es el recuerdo de los golpes o las victorias, sino la imagen de un monstruo y una joven que, al encontrarse, se permitieron ser exactamente quienes siempre soñaron ser, demostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de mantenerse fiel a nuestra propia melodía, incluso cuando el resto del mundo intenta imponer otra canción. El tejido social de Stoker se ha transformado en algo que pocos habrían vaticinado cuando la ciudad languidecía entre recuerdos de tiempos mejores. La influencia